palabras son pistolas cargadas. Se adecúe la pena si es que se optase por el tema de la conspiración, total 19 años y 30 días. Vea la acusación. ¿Cuál era el objetivo? Descabezar a la máxima representación de los mandos militares. ¿Con qué? Pedido de renuncia al cargo al señor Córdoba Alemán y la posibilidad y el nombramiento, no solamente posibilidad, ya el nombramiento de su sucesor, en este caso, al señor Ojeda Parra, afines a los intereses del acusado Castillo Terrones. Porque el presidente ya había aceptado la renuncia de Córdoba y también ya había aceptado que siga Ojeda. Hice las resoluciones y regresé para que él firme las resoluciones. El general Ojeda, que ya estaba persiguiendo el comando del ejército, en otras palabras, traicionando a su superior, ¿no? Al general Córdoba, porque el general Ojeda en ese momento era el jefe de Estado Mayor. O sea, señor testigo, vamos a hacerle algunas preguntas. Díganos, ¿cuándo se formalizó el cese de sus funciones? Mi cese de funciones se formalizó el día 19 de diciembre de 2022 a través de una resolución suprema que salió publicada en el Perón. Gobierno, ¿quién estaba en el cargo en el gobierno? ¿Quién era el presidente de la República? El gobierno actual. ¿Quién era la presidenta o presidente? La presidenta, la señora Dina Boluarte. Y fue la misma Dina Boluarte quien mantuvo y ascendió a Ojeda Parra, hasta convertirlo en el actual jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desde enero de 2024. Bienvenidos a la información. Las pistolas cargadas de un fiscal descabezado. En la sesión número 78 del juicio oral seguido contra el presidente Pedro Castillo y sus coacusados, el fiscal Octavio Casaverde Trujillo se presentó ante el tribunal con una exposición que prometía argumentos, pero terminó ofreciendo una obra de teatro filosófico. El representante del Ministerio Público llegó con la boca cargada de balas de imaginación y, como si estuviera en un seminario de literatura existencialista, citó al filósofo Jean-Paul Sartre. Las palabras son pistolas cargadas. Y con esa frase pretendió convertir el mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022 en un arma de guerra y a Pedro Castillo en el tirador. Así, con una cita literaria, el fiscal quiere disparar una condena de 19 años de prisión. ¿Desde cuándo una metáfora reemplaza a una prueba? ¿O es que ahora los juicios se dictan con libros de filosofía en lugar de códigos penales? La teoría del fiscal es digna de una novela, no de una acusación seria. Según él, el presidente Pedro Castillo quería descabezar los altos mandos militares, pidiendo la renuncia del comandante general del ejército, Walter Córdoba Alemán, a través del exministro de Defensa, Gustavo Bobbio. Pero el detalle que desarma todo el guión es contundente. Bobbio declaró que la renuncia nunca se oficializó, porque en pleno caos, la mafia dentro del Ministerio de Defensa cortó la electricidad y el internet, justo cuando el presidente Pedro Castillo leía su mensaje a la nación. Un relato de película, sin duda, pero de esas donde el libreto se cae a mitad del rodaje. Para la fiscalía, si Córdoba renunciaba, asumía el general Ojeda, supuesto hombre de confianza de Castillo y pieza clave para desestabilizar las instituciones. Pero atención, Córdoba recién renunció el 19 de diciembre, ya en pleno gobierno de la usurpadora Dina Boluarte, y fue ella misma quien mantuvo y ascendió a Ojeda, hasta convertirlo en el actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desde enero de 2024. ¿Y saben qué es lo más escandaloso? El general Ojeda, personaje central de toda esta historia, jamás fue solicitado por la Fiscalía para declarar, ni una sola vez. El hombre que, según ellos, era el eslabón entre la conspiración y la rebelión, simplemente fue borrado del expediente.
¿Olvido? ¿Miedo? ¿O conveniencia? Entonces, ¿en qué quedamos? Si el presidente Pedro Castillo quería colocar a Ojeda y Boluarte lo dejó, lo confirmó y lo ascendió, ¿a quién van a condenar realmente? ¿Al hombre o al discurso? La incoherencia es tan grande que parece que los alegatos fiscales fueron redactados en un laboratorio de ficción política, porque aquí no hay pruebas, hay frases, no hay delitos, hay metáforas, y no hay justicia, hay guión. Los jueces, mientras tanto, asienten en silencio, como si no escucharan la avalancha de contradicciones que se acumula ante ellos. Y así, un proceso judicial se transforma en una tragicomedia donde la verdad está secuestrada y la lógica fusilada. El juicio contra el presidente Pedro Castillo ya no parece una búsqueda de justicia, sino un espectáculo de revancha. Y el fiscal Casaverde, en vez de fiscal, se ha convertido en narrador de ficción, un escritor improvisado que dispara frases en lugar de hechos y pretende convencer al país con pistolas cargadas de retórica, pero vacías de verdad, porque al final las únicas pistolas cargadas no son las de Sartre, son las del fiscal descabezado que apunta a la razón y dispara contra la justicia. Bienvenidos a su canal Poder Soberano TV Oficial, despertando el verdadero poder que vive en ti. Y así comenzamos. Bienvenidos. En la sesión número 78 del juicio oral seguido contra el presidente Pedro Castillo y sus coacusados, el fiscal Octavio Casaverde Trujillo llegó al tribunal con la boca cargada no de pruebas, sino de balas de imaginación. Y lo que debía ser un alegato jurídico se convirtió en una clase improvisada de filosofía existencial. Casaverde citó a Jean-Paul Sartre, diciendo que las palabras son pistolas cargadas, y con esa frase quiso transformar el mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022 en un supuesto acto de conspiración para la rebelión. Sí, escuchó bien, un fiscal que en lugar de presentar pruebas dispara frases literarias y con eso pretende condenar a un presidente de la República a 19 años de prisión. Bien, señores jueces supremos, quiero empezar mi alocución, este alegato ante vuestra instancia suprema, haciendo un parafraseo de Sartre en su obra La literatura. Decía, las palabras son pistolas cargadas. Las palabras que empleó Elisa Terrones el día 7 de diciembre del año 2022 tenía poder. Tenía expresión, tenía fortaleza de poder general, el resquebrajamiento del orden constitucional. Esta expresión que acabo de señalar sintetiza de manera muy concreta el alcance que nosotros representamos a lo largo del juicio oral. ¿Cuál es? La responsabilidad de todos los acusados que ha emitido la acusación el Ministerio Público. Llámese el señor Castillo Terrones al momento de emitir el mensaje presidencial,
En relación a la pena, conforme lo establece el código, debemos destacar lo siguiente. Sin perjuicio de lo requerido en la acusación, que lógicamente está la pena de 25 años de pena privativa de libertad, 3 años por abuso de autoridad o 6 años en el caso del señor Pedro Castillo Terrones, lo que nos ratificamos en toda su acusación en relación a esa pena, pero debemos de destacar algo en relación si la sala que ustedes representan optasen por la desvinculación o el pronunciamiento conspirativo en aplicación del artículo 387, numeral 2 del Código Procesal Penal, que habla de una acusación adecuada, es decir, solicitamos que se adecue la pena si es que se optase por el tema de la conspiración, solicitamos la siguiente pena para el señor Pedro Castillo Terrones. 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración, abuso de autoridad 10 meses y 15 días, grave perturbación 6 años y 9 meses, total 19 años y 30 días. Para el fiscal Casaverde Trujillo, existe un objetivo principal sobre el presunto intento del presidente Pedro Castillo de descabezar los altos mandos militares. Según su teoría fiscal, Pedro Castillo habría solicitado la renuncia del comandante general del Ejército, Walter Córdoba Alemán, a través del entonces ministro de Defensa, Gustavo Bobbio Rosas, con el objetivo de colocar en su lugar a un oficial afín a sus intereses, identificado como el general Ojeda Parra. Para desarrollar este tema, se presentarán 3 momentos claves del proceso judicial. 1. Alegatos de apertura. 2. Testimoniales. 3. Alegatos finales. En los alegatos de apertura estuvieron a cargo de la exfiscal Galinca Mesa, quien expuso la teoría del caso, señalando que el presidente Pedro Castillo pretendía modificar la cúpula militar para asegurar su control político dentro de las Fuerzas Armadas. Según Mesa, el pedido de renuncia a Córdoba formaba parte de un plan para designar a Ojeda Parra, considerado un aliado del entonces mandatario. En efecto, vamos a señalar que efectivamente, como hechos precedentes, señores magistrados, y a remontar al día 6 de diciembre del año 2022, fecha en la que, por un lado, el ciudadano Castillo Terrones solicitó la renuncia del general, del comandante, en este caso, del comandante general del Ejército peruano, Walter Horacio Córdoba Alemán, por medio o a través del ministro del Interior, Elías Bobbio Rosas. Efectivamente, en ese momento le solicitó por intermedio, como decimos, del ministro de Defensa que renuncie al cargo, dado que él tenía dentro de los planes designar a otra persona afines a sus intereses para que pueda ejercer ese cargo de general del Ejército peruano. Bien, para ello, como también hemos indicado, vamos a hacer concurrir a este despacho al señor Walter Córdoba Alemán, quien nos dará cuenta y testificará de estos hechos, cómo es que se le solicitó la renuncia al cargo por intermedio del entonces ministro de Defensa. También tendremos en esta audiencia, en este juicio, el señor exministro de Defensa, Bobbio Rosas, quien declarará cómo intervino para la solicitud de renuncia al cargo del entonces general del Ejército peruano. Así también tendremos la presencia de la señora Lina Sánchez Camada, la secretaria
del Ministerio de Defensa y también del viceministro de Defensa, en este caso Andrés Salas Jaén, quienes corroborarán esa situación del pedido de renuncia al cargo al general de las Fuerzas Armadas. Al día siguiente, al 7 de diciembre del año 2022, también en horas de la mañana, el acusado Pedro Castillo Terrones se reunió en el despacho presidencial con el exministro de Defensa, Bobbio Rosas, quien estaba acompañado del general Córdoba, precisamente para que en ese momento Castillo Terrones le solicite de manera directa su renuncia, porque, como hemos manifestado anteriormente, lo que hacía Castillo Terrones era solicitar su renuncia a través del ministro de Defensa, contraviniendo las disposiciones legales, como ustedes bien conocen, señores magistrados, el artículo 10 de la ley 38.259. Luego del cual, efectivamente, ordenó en ese momento al general Córdoba para que renuncie al cargo y tenga la posibilidad de nombrar a una persona afín a sus intereses con la finalidad de que pueda cumplir las disposiciones que en el mensaje a la nación que leería posteriormente tenga que ser cumplidas. Se acreditará esto con los registros de visitas al despacho presidencial el día 7 de diciembre del 2022 en horas de la mañana. Asistirán también a este juicio Walter Córdoba Alemán y Rosas Bobbio, así como la secretaria, como hemos dicho, del despacho del Ministerio de Defensa, Lina Sánchez Camada, y en este momento Lina Sánchez Camada nos comunicará que efectivamente, en las circunstancias que conoció de el pedido de renuncia al cargo al señor Córdoba Alemán, y la posibilidad y el nombramiento, no solamente posibilidad, ya el nombramiento de su sucesor, en este caso al señor Ojeda Parra, afines a los intereses del acusado Castillo Terrones. De esta manera, señores magistrados supremos, ustedes conocerán cómo se planificó el acto que ahora se atribuye a Castillo Terrones con participación de sus coacusados. Posteriormente, se recibieron los testimonios de Gustavo Bobbio y del general Walter Córdoba, interrogados por el fiscal Jaime Alcides Velarde Rodríguez. Ambos declararon sobre las circunstancias del pedido de renuncia y mencionaron en sus declaraciones al general Ojeda Parra. Y me quedo conversando con Walter Córdoba sobre su actuación y sobre la situación del ejército. Finalmente, luego de la conversación, él me dice: quiero abandonar el cargo por voluntad propia, o sea, como es, por motivos personales. Entonces le digo: está bien, vete por motivos personales, ¿no? O sea, quedamos entre caballeros que él se iba por motivos personales. Bien. Usted me acaba de señalar que eso ocurrió el día 5 de... ¿5 de qué mes? ¿Fecha? 5 de diciembre sería. Sí, creo que 5 de diciembre. 2 días antes del 2022 se refiere, ¿no? Ah, sí, de 2022. Bien. ¿Usted tomó conocimiento o el señor Córdoba Alemán le dijo cuáles eran los motivos de su pase al retiro? A ver, eso fue una conversación privada que creo que no tengo derecho a decirlo. Pero definitivamente no fue nada relacionado al golpe, nada relacionado a una colusión, no. Fueron otros motivos, pero finalmente él me dijo: me voy por motivos personales. El día 6 de diciembre, cuando estaba cumpliendo mis funciones como comandante general del Ejército, recibo una comunicación de parte del ministro de Defensa a fin de que me acerque a su oficina, a su despacho en el Ministerio de Defensa. Es ahí que yo estaba en una ceremonia protocolar. Estábamos en esa fecha, nosotros en esos días estábamos llevando, aparte de las funciones normales, estábamos llevando actividades celebratorias por el Día del Ejército, que es el 9 de diciembre, ¿no? Que se celebra la batalla de Cucho y es Día de la institución. En los momentos que estaba en una ceremonia de condecoración, si mal no recuerdo, protocolar,
recibo esta comunicación y me indica el señor ministro de Defensa de que me dirija a su oficina. Terminé esta ceremonia y me dirigí a la oficina del señor ministro de Defensa y él me manifiesta... Perdón, ¿quién era el ministro de Defensa? ¿Podría decirlo, por favor? El general Emilio Bobbio Rosas. Sí, estamos hablando del martes 6 de diciembre, ¿no? Martes 6 de diciembre, señor doctor. Continúe, por favor. Así es. Aproximadamente esto era entre, si mal no recuerdo, en hora de la tarde, 5 o 6 de la tarde aproximadamente. En esos momentos termino la ceremonia y me dirijo a la oficina, al despacho del ministro, y una vez que llego me indica de que por encargo del señor presidente debo dejar el cargo de comandante general del ejército. ¿Quién asumió el cargo de comandante general del ejército luego de la presentación o la carta de cese del señor Walter Córdoba Alemán? El que seguía inmediatamente en el orden de méritos. Es decir, el que estaba inmediatamente esperando. O sea, no hubo ninguna elección, sino lo que a mí me parece que debería ser normal. Que siga el que es mejor. ¿Y quién era en ese momento el que seguía? Era el general Ojeda, que actualmente es presidente del Comando Conjunto. ¿Ojeda qué? ¿Completo? ¿Recuerda su segundo David Ojeda Parra. Daniel Ojeda. David Ojeda Parra. Señor Bobbio, con respecto al cese del señor Walter Córdoba Alemán, ¿usted fue a hablar con este señor a Palacio de Gobierno cuando se desempeñaba como presidente el señor Pedro Castillo Terrones? Claro, el día 7 fueron los comandantes generales a exponerme su situación y sus planes. Y luego de terminar su exposición, el general Córdoba me dijo que él quería hablar con el presidente. Él quería hablar con el presidente. ¿Usted tuvo conocimiento de la llamada telefónica del ex ministro de Defensa al general Ojeda Parra para que se presente en su despacho? El general Ojeda, cuando yo presento mi solicitud, alrededor de, como he manifestado, a las 8:40 de la mañana, me dirijo a la oficina, serían 9:30, 10 de la mañana, el general Ojeda me llama y me indica que lo estaban llamando al Ministerio de Defensa. Y le indiqué de que se dirigiera, digamos, al ministerio, porque lógicamente lo estaba llamando el ministro de Defensa. Yo voy al ministerio llevando las dos resoluciones, la del cese de Córdoba y el nombramiento de Ojeda, y me dicen que me quede ahí, que el presidente iba a hacer un llamado a la nación. Yo pensé que iba a ser un llamado de conciliación, ¿no? Él iba a decir al Congreso: déjense de fastidiar, trabajen y dejen que yo trabaje. Es lo que yo pensé. Pero veo que el presidente, disculpe, pero estaba temblando un poco y lee su mensaje a la nación. ¿A qué hora fue eso cuando usted concurrió a Palacio de Gobierno? A ver, yo concurrí 2 veces. Primero fui con Córdoba, que quería hablar con el presidente. Regresé a Palacio porque el presidente ya había aceptado la renuncia de Córdoba y también ya había aceptado que siga Ojeda. Hice las resoluciones y regresé para que él firme las resoluciones. Habrá sido pues las 10, las 11. ¿Y el señor expresidente, el señor Pedro Castillo, llegó a firmar dichas resoluciones? Firmó las resoluciones. Finalmente, dice usted que cuando estaba con el señor presidente Castillo Terrones, le dijo él que su cese era porque ya había cumplido su ciclo. Así es, señorita ¿no? juez. ¿Usted le preguntó si había algún motivo adicional o él le dijo de algún motivo adicional? No me indicó. Finalmente, los alegatos de clausura fueron presentados por el fiscal Casaverde Trujillo, quien reafirmó la tesis del Ministerio Público sobre la presunta interferencia del presidente Pedro Castillo en los altos mandos del ejército con fines políticos. Empiezo con el señor Castillo Terrones. ¿Qué medios probatorios se han actuado en el juicio oral? ¿Qué medios demuestran que él se acordó conjuntamente con sus acusados que efectivamente se materializó el golpe de Estado? No fue una mera proclama, como se mencionó. De la siguiente manera: el día 6 de diciembre del año 2022 hubo un suceso. ¿Cuál es? En el juicio oral vino a declarar el señor Walter Alemán. ¿Qué señaló él de manera muy concreta? Dijo que efectivamente por intermedio del señor Bobbio se le constriñó a poder renunciar al cargo. Al día siguiente, entre las 7:30 y 7:40, él va al Palacio de Gobierno, conforme existe en el acta de visualización respectiva, se entrevista por 10 minutos y efectivamente recibe esa expresión de que tenía que renunciar. Este medio probatorio es muy esencial por una sencilla razón, conforme lo señala la acusación. ¿Cuál era el objetivo? Descabezar a la máxima representación de los mandos militares. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ejecutar el plan de la disolución del Congreso que se iba a generar
el día 7 de diciembre del año 20. Pero todo no termina ahí. Resulta que Bobbio declaró que la renuncia nunca se oficializó, porque en pleno caos, la mafia dentro del Ministerio de Defensa cortó la electricidad y el Internet, justo cuando el presidente Pedro Castillo leía su mensaje a todo el país. Yo voy al ministerio llevando las dos resoluciones, la del cese de Córdoba y el nombramiento de Ojeda, y me dicen que me quede ahí, que el presidente iba a hacer un llamado a la nación. Yo pensé que iba a ser un llamado de conciliación, ¿no? Él iba a decir al Congreso, déjense de fastidiar, trabajen y dejen que yo trabaje. Es lo que yo pensé. Pero veo que el presidente, disculpe, pero estaba temblando un poco y lee su mensaje a la nación. ¿A qué hora fue eso cuando usted concurrió a Palacio de Gobierno? A ver, yo concurrí 2 veces. Primero fui con Córdoba, que quería hablar con el presidente. Regresé a Palacio porque el presidente ya había aceptado la renuncia de Córdoba y también ya había aceptado que siga Ojeda. Hice las resoluciones y regresé para que él firme las resoluciones. Habrá sido pues las 10, las 11. ¿Y el señor expresidente, señor Pedro Castillo, llegó a firmar dichas resoluciones? Firmó las resoluciones. ¿Qué hizo usted con dichas resoluciones? Ahí viene el problema. Cuando yo asumo el ministerio, disculpen ustedes, pero no es una elucubración loca, la mafia bloqueó todo el sistema de cómputo del Ministerio de Defensa. Tan es así que los viceministros no llegaron a ser nombrados. O sea, está la resolución firmada por el presidente, pero no se pudo tramitar eso. Entonces yo voy con las resoluciones y de ahí me fui con la señorita que estaba a cargo de la parte informática de Palacio para ver cómo pasar eso al peruano. Eso es lo que hice. Correcto. Cuando usted menciona que el día que no hubo sistema de Internet en el edificio del Ministerio de Defensa y que esto le debe a que la mafia se encargó, ¿a qué se refiere? Me refiero a que cuando yo llego y aviso lo mismo que digo acá, esto se va a moralizar, y sentía a los viceministros como que les dolía, sentían algo malo, y cuando pido que se realice ya el nombramiento de viceministro, me dicen, no, se ha malogrado el sistema. Y tan es así que luego de que ya había habido la destitución de ellos, el viceministro ha continuado, es decir, se ha aferrado al cargo hasta que finalmente lo tengo que sacar, creo, cargado, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran la mafia? A ver, cuando yo digo esto, concretamente el viceministro, que era un almirante en retiro, dice que ni sé su nombre porque no me interesa, agarra y me dice, eso será en el ejército, la marina no, pero ya había llevado al comandante Paredes, que ha enjuiciado a muchos almirantes, incluso a los que son dueños de Chancay, por malos manejos. Entonces el comandante le dice, mire almirante, usted tiene estos juicios, esto, el otro. Señor Bobbio, díganos, Sí. ¿el presidente Pedro Castillo condicionó su nombramiento como ministro de Defensa a algún tipo de favor político o personal, como por ejemplo, que usted lo respalde en alguna decisión política o personalísima futura, como por ejemplo, respaldarlo en cualquier tipo de mensaje presidencial, o que algún día tendrá que devolver el favor por su nombramiento? No, más bien me extrañó que aceptase que yo le diga que iba a trabajar independientemente y que iba a moralizar eso. Son todas mis preguntas. Muchas gracias. Y lo más curioso, para el Ministerio Público, si Córdoba renunciaba, debía asumir el general Ojeda, a quien describen como hombre de confianza de Pedro Castillo. Pero aquí viene la bala que les revienta su propio argumento. Córdoba recién renunció el 19 de diciembre, cuando Dina Boluarte ya estaba usurpando el poder. Señor Testigo, vamos a hacer algunas preguntas. Díganos, ¿cuándo se formalizó el cese de sus funciones? Mi cese de funciones se formalizó el día 19 de diciembre de 2022 a través de una resolución suprema que salió publicada en el Perú. Gobierno, ¿quién estaba en el cargo en el gobierno? ¿Quién era el presidente de la República? El gobierno actual. ¿Quién era la presidenta o presidente? La presidenta, la señora Dina Boluarte, ¿no? Díganos, vamos a trasladarnos hasta antes de que usted se entere del cese, hasta ese momento. ¿El ministro Bobbio o algún funcionario le comunicó a usted que se reúna con el presidente Castillo? No. ¿O le recomendó? No. Cuando usted se reúne con el presidente Castillo, él le solicita o le pide a usted algo inusual, que realice un acto que vaya contra sus funciones para que usted se mantenga en el cargo?
No. Y fue la misma Dina Boluarte quien mantuvo y ascendió a Ojeda Parra, hasta convertirlo en el actual jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desde enero de 2024. Así lo publicaron diversos medios de comunicación, desde su cargo como jefe comando del Ejército hasta jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y adivinen qué, el general Ojeda, pieza central en toda la teoría fiscal, jamás fue solicitado por la Fiscalía para declarar. Ni una sola vez el supuesto protagonista fue eliminado del guión, pero el general Canales lo delata a viva voz. El señor general Córdoba Alemán tuvo que hacer su carta de renuncia y no lo dejó salir inclusive del Ministerio de Defensa hasta que la redacte. Y yo soy testigo de ello porque en un momento me indicó de que vaya a apresurarlo al señor. ¿Esto cuándo fue? Esto fue el 6 de diciembre. O sea, era digamos, parte, según tu versión, Víctor, de la preparación para el supuesto golpe de Claro. Pedro Castillo. Lo que yo estoy relatando no es una versión, es la verdad. No, porque las versiones pueden ser falsas o verdaderas. Ahora, ya, ocurrió lo que todos sabemos que ocurrió luego, pero ¿por qué te sacan a ti? Porque entraron en escena actores, personajes como Chávez Cresta, el general Ojeda, que ya estaba persiguiendo el comando del ejército, en otras palabras, traicionando a su superior, ¿no? Al general Córdoba, porque el general Ojeda en ese momento era el jefe de Estado Mayor, o sea, el segundo en antigüedad de... Ya, pero del ¿tú ejército. qué haces? ¿Tú te rebelas frente a eso? No, es por lo que yo he presenciado. Lo que he presenciado en cuanto a estas personas que aparecían y llegaron al despacho del ministro horas antes de que el señor Pedro Castillo haga su mensaje a la nación, por el cual ahora se encuentra en calidad de detenido. Bueno, en realidad hasta ahora no se sabe bien en qué calidad se encuentra. O sea, ¿qué es lo que tú dices? Que tú tenías ¿Tú nunca has sido citado a declarar sobre esto? Ya, justo a ese punto, permíteme llegar. Yo me he apersonado a la Fiscalía de la Nación 2 veces, tengo la documentación, y desestimaron mi apersonamiento. ¿Tu testimonio? Exactamente, ¿no? Que no ofrecía, no era una persona que ofrezca pruebas o invalidando, ¿no?, mi testimonio, pero en realidad yo, al igual que los edecanes, la secretaria, la ex secretaria, la señora Lina Sánchez, somos testigos de lo que pasó allí. Allí, al estilo como de ver una película, perdón, un encuentro de fútbol entre Perú y Chile, ¿no?, por citarlo así, estaban estas 3 personas que yo he mencionado hace un momento: Chávez Cresta, Romero Bombancel, que me parece que en la actualidad se desempeña como jefe de seguridad de esta mina La Poderosa en Patás. O sea, mire esos nexos. Y el general Ojeda, que estaba esperando y rogando ahí que lo designen como comandante general del ejército. Y no me lo va a negar usted, general Ojeda, que ahora es el jefe del comando conjunto. Se lo puedo decir frente a frente. Usted me pidió inclusive que le lleve la resolución en la cual lo designaban a él y la carta de retiro del comandante general. Una serie de traiciones entrecruzadas. Pero para no perdernos, sí, ¿no?, en la historia, que yo sé que es importante para ti, Vicente, ¿no? Pero tenemos que sintetizar para finalmente, o sea, no te aceptan como testigo en el proceso de por qué, o sea, quiénes sabían del golpe y qué cosas ocurrieron que llevaran a una cosa tan loca como que Castillo leyera, que disolvía. Eso suponía, o alguien le hizo suponer que tenía un respaldo que en realidad no tenía. Así es. Ya. Una conspiración sin conspirador, un golpe de Estado sin golpe, y una investigación donde los testigos incómodos simplemente desaparecen. Si el presidente Pedro Castillo realmente quería colocar a Ojeda Parra, ¿por qué Boluarte lo mantuvo y lo premió? ¿O acaso el supuesto plan de Castillo continuó con su derrocadora al mando? La lógica del fiscal se cae sola. Su alegato es una pieza de teatro con toga, una ficción política disfrazada de justicia. Los jueces escuchan
pero no razonan. El tribunal observa, pero no analiza. Y mientras tanto, un fiscal descabezado dispara palabras vacías mientras la verdad sigue esposada. Porque en este juicio, las únicas pistolas cargadas no son las de Sartre, son las del fiscal Casaverde, que dispara contra la lógica, la justicia y la democracia. ¿Y usted qué opina? Déjenos su comentario, regálenos su valioso like, comparta este video y suscríbase al canal Poder Soberano TV Oficial para seguir desenmascarando las verdades que otros prefieren callar. Las palabras son poder, pero las del pueblo son las que cambian la historia. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima edición. Permiso.